Bueno, y como le anunciamos en titulares, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue elegido como la persona del año por la revista Times, un ranking que tradicionalmente hace esta publicación todos los años para conmemorar, para celebrar y también analizar al personaje de justamente estos 365 días. Ahí estamos viendo la portada donde aparece Donald Trump mirando hacia el horizonte, buscando seguramente los objetivos de su próxima administración. Y creo que veamos también las imágenes de celebración de Donald Trump, porque durante el día de hoy estuvo en la Bolsa de Comercio de Nueva York abriendo finalmente las acciones, el trabajo al interior de este mismo recinto, acompañado por su familia. Estaba ahí la próxima primera dama, Melania Trump, también sus hijas, el vicepresidente electo ya, J.D. Vance, además de su gabinete. Y quiero que revisemos el ambiente de lo que ocurrió en la Bolsa de Nueva York y también la declaración que tuvo Donald Trump. Muchas gracias, es un honor, un gran honor. He traído a algunos de nuestros compatriotas. Van a hacer un trabajo maravilloso para ustedes durante los próximos 4 años. Ha sido algo realmente especial y tengo que decir que recibir este honor de la revista Time por segunda vez me gusta más esta vez en realidad. Ahí está entonces, ¿se merece o no se merece este reconocimiento? Se lo vamos a consultar inmediatamente a Roberto Munita, analista político, académico también de comunicación de la Universidad de los Andes. Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias, mucho gusto, Pablo. Muchas gracias a ti. Bueno, Roberto, ¿qué te parece finalmente la elección que hace la revista Time de poner como persona del año a Donald Trump? Habían 10 finalistas, entre ellos la princesa de Gales, Kate Middleton, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la vicepresidenta Kamala Harris, el empresario Elon Musk, también Mark Zuckerberg, entre muchos otros. ¿Qué te parece que Trump es realmente el personaje del año? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no es para nada sorpresivo. Ajá. Porque históricamente la revista Time siempre pone al presidente electo de Estados Unidos como personaje del año durante el año de su elección. Ya lo hizo el 2020 con Biden, 2016 fue Trump, o sea, segunda vez que es, 2012 fue Barack Obama, 2008 fue Barack Obama de nuevo, entonces ya hay una tradición de que el presidente de Estados Unidos, el año de su elección, es nombrado el personaje del año. Ahora, claramente también Trump cumple con algunos factores históricos, porque es solamente segunda vez en la historia que una persona que fue presidente de Estados Unidos pasa a un gobierno y vuelve nuevamente a ganar. Además, aquí se han dado otras condiciones, por ejemplo, el haber sobrevivido a atentados durante la campaña, haber revertido la misma imagen política, personal, después de todos los juicios que hay en su contra y haber derrotado de una manera bastante importante, decisiva, también a su contrincante que era Kamala Harris. ¿Cómo analizas tú históricamente también el regreso de Trump a la Casa Blanca? No, sin lugar a dudas, independiente de lo que ya dije recién, que es la costumbre que la revista Time nombre al presidente electo, sin duda es un personaje que tiene méritos para ser personaje del año. Tú bien lo dijiste, el atentado, la victoria, que fue una victoria más categórica del año 2016, el hecho de haber ganado también el Partido Republicano, pero el mismo haber ganado las 2 cámaras, de controlar de alguna forma todos los poderes de Estados Unidos, claro, lo hace una superpotencia en sí, y sin duda es uno de los personajes de los que más hemos hablado probablemente durante este año. Ahora, Roberto, siempre se habla en Estados Unidos que los segundos mandatos son más bien para dejar un legado que tanto intervenir con cambios radicales, ¿cierto? En Estados Unidos siempre se habla así, que el primer gobierno uno genera los cambios, las reformas, se pelea con el Congreso, y el segundo es para generar políticas a futuro, ¿no? Que revelen la imagen, la impronta y dejar finalmente una herencia en Estados Unidos. Ahora, Trump viene con un discurso de igual manera que lo fue el primero, ¿no? De querer romper, de generar también este tipo de motosierra a lo Milei, el tema de recortar impuestos, de estar duros en la frontera, de tener esta batalla con China. ¿Cómo analizas tú que va a ser finalmente este segundo tiempo de Donald Trump? Mira, hay 2 grandes teorías. La primera, la que dijiste tú, efectivamente, que en el primer gobierno los presidentes se encargan de sembrar, de alguna forma,
de proponer políticas públicas, proponer cambios, y en los segundos gobiernos, en cambio, se preocupan de su legado, se preocupan de cómo van a ser vistos para la historia. Claro. Recordemos que en Estados Unidos solo pueden ser 2 veces presidentes en toda la historia. Entonces, personajes como Bill Clinton o Barack Obama no pueden ser presidentes nuevamente. Y por el hecho de no poder ser presidentes, ¿a qué se dedican? Tienen su fundación, se dedican a hacer viajes por todo el mundo, se dedican a dar charlas por todo el mundo. Y por supuesto, eso no se construye de un día para otro, sino que ocupan la presidencia, la Casa Blanca, para generar ese relato que después les permita pasearse por todo el mundo cobrando millones de dólares por una charla. Esa es una teoría, pero también hay una teoría que es un poco distinta, que dice que, al contrario, es contradictoria con la anterior. Dice que en los primeros gobiernos los presidentes tienden a ser más moderados, porque saben que se pelean su reelección. Claro. En cambio, en un segundo gobierno, como ya no tienen nada que perder, ahí se muestra como el real presidente que hay detrás. ¿Y con cuál Trump crees tú que nos vamos a encontrar? Ahora, es verdad que decimos que son contradictorias, pero efectivamente puede haber una mezcla de los dos. Ajá. Puede haber una mezcla de los dos. O sea, Trump, quizás tal como Obama u otros, va a pensar en su legado y pensar en la biblioteca Trump y en la fundación Trump, pero conociendo el personaje probablemente va a ser muy quisquilloso y va a ser muy poco políticamente correcto en avanzar en los cambios que él considera correctos. Totalmente, y ese también ha sido su estilo, ¿ah? Aunque hoy día a mí me ha sorprendido un acto que me parece más pragmático en torno a la política exterior, pero también nacional de Estados Unidos, porque ha invitado al cambio de mando al presidente de China, Xi Jinping, con quien tuvo un diálogo bastante áspero, con una guerra comercial entre las dos grandes potencias, criticando justamente a China, imponiéndole aranceles a muchos de los mismos productos. ¿Cuál rol crees que va a jugar ahí también con China? Porque hay una disputa geopolítica importante entre las dos potencias. Sí, en el último tiempo ha habido hartos como movimientos sorpresivos por un lado y también virtuosos por otro. Virtuosos en el sentido de buscar consensos, de generar mayores acuerdos. Sin ir más lejos, personajes que antes eran ácidamente anti-Trump, como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, hoy día en cambio son mucho más tibios. Y al contrario, ven con buenos ojos la presidencia de Trump. Quizás este mismo efecto de ser más cordial, más polite, más políticamente correcto y hacer actos como invitar al presidente de China o tender la mirada hacia Silicon Valley y dar confianza a ese mundo, que siempre ha sido antirrepublicano, siempre ha sido muy demócrata, hoy día puede generar cambios en la conducción de Trump y quizás nos llamamos a sorpresa y vemos a un Trump más moderado y, como decíamos antes, preocupado de la fundación Trump y del legado de Trump. Ahora, me imagino que el Partido Demócrata no debe estar muy contento con esta portada que estamos viendo ahí, con la llegada de Donald Trump al poder, pero ellos perdieron de manera contundente en estas últimas elecciones. ¿Cómo avisoras tú que se van a rearmar en este proceso político? Porque además, no solamente pierden la elección presidencial, sino que también pierden la elección en el mismo Congreso, quedan sin mayoría en ambas cámaras y rearticularse en esa misma derrota, en el fondo, yo creo que no va a ser fácil también para el Partido Demócrata, pensando de que ellos ya tienen que pensar en el corto plazo. Ellos ya no tienen que pensar hacia posibles 8 años de Trump, sino que inmediatamente a los 4 que va a tener Trump y buscar un candidato. Y un candidato que hoy día no tienen. Claro. Porque yo creo que el Partido Demócrata hoy día tiene 2 grandes crisis y tiene 2 grandes desafíos. Le falta un candidato, le falta un líder, ¿cierto? Muchos hoy día dicen que Kamala no era la persona, debió haber sido otro el candidato, pero no había otro candidato. Era muy poco tiempo para presentar a alguien, para desarrollar a alguien. Y durante estos años, como tenían a Biden, no se preocuparon tampoco de pasar la posta, ¿cierto? De que emergieran nuevos liderazgos. Entonces hoy día hay una falta de liderazgo, hay una orfandad de liderazgo en el Partido Demócrata que es notorio. Y aparte, la segunda gran crisis es la falta de relato. Hoy día muchos opinan en Estados Unidos que el Partido Demócrata se ha quedado sin un relato para hablarle a las grandes mayorías. Al contrario, han perdido sectores que antes eran voto seguro demócrata, como los hispanos y sectores más vulnerables, y que producto de la economía o producto de, no sé, incluso de las leyes de migración de la administración Biden, optaron por los republicanos y por Trump. Y ese cambio de relato hoy día no le cuaja bien al Partido Demócrata, que no sabe bien cómo hablarle a su audiencia.
Exactamente, de hecho de los estados clave que había en Estados Unidos en esta misma contienda electoral, casi todos los que había ganado Biden los ganó Trump en esta misma elección, es decir, revirtió en esos estados bisagra finalmente hacia el Partido Republicano, algo que también era bastante impensado por muchas mismas encuestadoras. Por último, Roberto, ¿cuál crees tú que va a ser finalmente el legado de este Donald Trump en este segundo gobierno? Porque hay varios temas que él ya ha puesto en el tapete, el término de la economía, ¿no? Donde incluso el día de hoy, cuando estuvo ahí en la bolsa de Nueva York, dijo que va a acentuar el tema de las criptomonedas, que ha llamado mucho la atención en Estados Unidos y en el mundo, pero también está el tema de la seguridad y está el tema internacional, que si bien Trump ha sido mucho más del America First, ¿cierto? De mirar más hacia Estados Unidos, yo creo que esta vez le van a pasar más la cuenta, ¿no? De los conflictos internacionales que hay en Medio Oriente, en Europa, en Asia, y que Estados Unidos tenga mayor participación. ¿Cómo ves tú que va a ser el legado en cada uno de estos temas para Donald Trump? Bueno, faltan 4 años, el gobierno todavía no empieza, entonces es difícil pensar en legados de cómo va a terminar, pero sí hay luces que podemos advertir y que probablemente se conviertan en parte del legado. Primero, la economía. Como tú bien dijiste, Pablo, la economía es clave. El elector norteamericano ha demostrado ser un elector bastante volátil, sobre todo en ciertos estados que son los estados llamados bisagra, y votan por la economía, al fondo. Claro. Tienden a reelegir a un gobierno cuando la economía anda bien. Eso le pasó a Biden, a Obama, y le pasó a Clinton. Y tienden a castigar a los gobiernos cuando andan mal. A Trump lo castigaron por su manejo del COVID, y a Biden lo han castigado por su manejo de la economía. Entonces, sin lugar a dudas, si Trump logra controlar la inflación, que estuvo muy acelerada en Estados Unidos, si logra controlar el desempleo es bajo, pero igual, si logra controlar de alguna forma la falta de oportunidades de empleo y logra controlar temas como la vivienda, etcétera, por un lado se nota un gran poroto. Y segundo, si logra terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania y logra controlar también de alguna forma la amenaza de Medio Oriente, también se nota un tremendo poroto. Roberto Muniz, analista político, académico también de la Universidad de los Andes, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias Mundo. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao.